Bienvenidos a la semana 5 de la unidad didáctica, Proyecto Ilustrador. El tema de hoy es Proyecto 1. Diseño de Cenefa. Diseñar para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para trabajar en el diseño de materiales educativos es necesario profundizar en elementos de ergonomía cognitiva, es decir, comprender cómo un ambiente puede promover ciertos aprendizajes en los estudiantes a partir del uso de colores, tipografía y fotografías particulares. También es determinante la conceptualización. Los tipos de plano según el plano de corte. En cine, televisión, fotografía y en las publicaciones editoriales, ya sean impresas o digitales, hay diferentes tipos de plano. Estos tipos de plano se establecen principalmente en función del tamaño que ocupa la figura humana que se encuentra contenida en una imagen. El término encuadrar es la acción de enmarcar o elegir lo que quedará al interior del marco fotográfico al momento de hacer una fotografía o dibujar una viñeta en el caso del cómic. Dependiendo de la amplitud o el detalle del encuadre, recibe diferentes nominaciones que a continuación se detallan. Nos referiremos a ellos como planos. En el campo del diseño es importante conocer los tipos de planos que nos ayudará a generar una narrativa en cualquier contexto de la rama de la comunicación. Con nuestros ojos podemos observar el mundo de manera habitual y con cierto tipo de límites, pero empleando el recorte o el encuadre es totalmente distinto. Por ende, es crucial que tengas varios conocimientos en el área de la narrativa visual, la literatura y la fotografía. Plano general extremo, PGE. Se utiliza para mostrar dónde transcurre la historia. Es un plano con una gran obertura en donde el protagonista es el escenario y no las figuras que pudieran aparecer en esa viñeta. Es el plano que tiene el ángulo de corte más grande posible. Su campo de visión es un paisaje o cualquier espacio amplio. Nos muestra la máxima información a nivel visual y el entorno general de los personajes. Otros prefieren reservarlo como recurso dramático para los momentos de clímax de la acción o resaltar el dramatismo de aquello que se explica. Plano general, PG. En este plano se visualiza completo el personaje, así como una gran parte de su entorno. En el personaje puede verse mucho más detalle que en un plano general extremo, pero el protagonismo de la viñeta es compartido con el fondo. Su ángulo de corte es más próximo, pero sigue siendo amplio y nos presenta a los personajes en su totalidad, permitiéndonos observar detalles de su vestimenta, sus facciones y su expresividad. Ahí utilizarlo se relaja la tensión de acciones y diálogos producida por planos más cortos, ya que en él percibimos más información del entorno y el espectador se sitúa automáticamente. En medio de una secuencia suele ser interesante incluir planos generales con puntos de vista diferentes del entorno y que nos aporten nuevas informaciones sobre la narración. Ahí utilizarlo se relaja la tensión de acciones y diálogos producida por planos más cortos, ya que en él percibimos más información del entorno y el espectador se sitúa automáticamente. En medio de una secuencia suele ser interesante incluir planos generales con puntos de vista diferentes del entorno y que nos aporten nuevas informaciones sobre la narración. Plano americano, PA. Nació con las películas western, en las clásicas escenas de duelo. Hoy ya es un estándar en el cine. Muestra al personaje hasta la mitad de la pierna, aproximadamente. Este plano muestra su ángulo de corte ligeramente por encima o por debajo de las rodillas de la figura humana. En principio cualquiera de las dos opciones es correcta. Su nombre se debe al uso extremo que se hizo en Hollywood de este plano, a partir de la aparición del cine sonoro. Este plano es un gran aliado para resaltar la expresividad corporal de nuestros personajes, pues elimina del encuadre los pies y la mitad de la pierna, de hecho, las partes menos expresivas del cuerpo. Plano medio, PM. Toma a nuestro personaje desde la cintura o el pecho, más o menos. En estos planos el enfoque es directamente el personaje.
ya podremos mostrarle al lector emociones de nuestro personaje. Tiene el ángulo de corte a la altura de la cintura. Por lo tanto, la información que da del escenario aún es importante, pese a que va disminuyendo por comparación a los planos anteriormente descritos. Por el contrario, aumenta la importancia del rostro de los personajes y de su expresividad. Por lo general, a mayor proximidad vamos adquiriendo más información del personaje, de su rostro y expresividad, mientras que vamos recibiendo menos información superficial o del escenario. Es un plano comodísimo para narrar, que nos permite pasar a un plano general o a un primer plano sin brusquedad. El plano medio admite también su ángulo de corte a la altura del pecho, en este caso, se le denomina plano medio cono. Es ideal para enfatizar la expresividad, pero evitando la contundencia psicológica que ofrece un primer plano. A su vez, combina las virtudes de ambos y puede durar más tiempo en pantalla que otros planos. Pese a ello, no hay normas respecto a la duración de un plano, todo depende del estilo o género. Primer plano, PP. Un plano ideal para mostrar emociones y mostrar la expresión facial de los personajes. Va de los hombros a la cabeza, aproximadamente. El ángulo de corte está a la altura del cuello, y el rostro del personaje ocupa prácticamente todo el campo de visión en un formato 4:3. En el formato panorámico 16:9 este plano aún deja ver detalles del fondo, a menos que utilicemos una mayor aproximación cortando al personaje parte de la barbilla y de la cabeza. De este modo, conseguimos el mismo efecto en ambos formatos. En este plano, el rostro del personaje es el único recurso dramático que aparece en escena. Puede utilizarse también como elemento de clímax y de máxima tensión dramática, igual que haría un plano general extremo. La diferencia radica en que en un plano general extremo el dramatismo lo da la inmensidad, el diseño o la composición del escenario, mientras que en los primeros planos transmitimos este dramatismo mediante la expresividad del personaje. Plano detalle, PD. Un plano muy cerrado sobre un elemento. Se usa generalmente para enfatizar un detalle o elemento que no queremos que pase desapercibido al lector. Es el plano que escoge un detalle o fragmento de un objeto o personaje. Este plano resulta útil para remarcar detalles o mostrar una breve acción de un personaje. Por ejemplo, alguien que oculta algo en un bolsillo, observa una anotación en un minúsculo papel, etc. O bien para dramatizar alguna acción añadiendo un plano detalle del cañón de una pistola humeante, una mano que intenta aferrarse a una cornisa, etc. El plano detalle es obviamente un plano expresivo, pues acota la realidad para que como espectadores nos fijemos en algo muy concreto. Sin embargo, el uso de los planos detalle puede tener también una característica narrativa, e incluso descriptiva. Cuando decoramos el cuarto de los niños tenemos siempre ganas de que sea un lugar especial, en donde se note el toque infantil. Es por eso que podemos buscar en las tiendas pequeños detalles que hagan del cuarto un sitio diferente. En este caso vamos a hablar de un complemento que puede ser interesante para decorar las paredes. Nos referimos a las cenefas infantiles. Las cenefas infantiles son fáciles de poner, y además hay muchos motivos alegres y coloridos para las paredes. Hay ventajas interesantes a la hora de elegir las cenefas frente a otras decoraciones. Así que os vamos a dar algunas inspiraciones interesantes en cenefas infantiles, además de contaros las ventajas y las formas de ponerlas. Proyecto gráfico número 1. ¿Qué es una cenefa? Banda con dibujos repetidos que se coloca como adorno a lo largo de una cortina, dosel, pared, etc. Las cenefas infantiles nos aportan algunas ventajas interesantes a la hora de decorar los espacios. Tenemos muchas formas de decorar las paredes hoy en día. Desde el papel pintado a los vinilos, la pintura o los cuadros y láminas infantiles. Pero lo cierto es que una cenefa también es muy buena idea. Lo mejor que tienen estos elementos es que son muy fáciles de poner, por lo que todo el mundo puede añadirlos a sus paredes.
Hay muchísimos modelos diferentes y no llegan a saturarnos, ya que solamente es una línea que decora. El primer proyecto para realizar será la creación de una cenefa para niños, que comprende las siguientes características. La cenefa está desarrollada para ser colgada en los cuartos infantiles, instituciones educativas iniciales, primarias o centros médicos de línea infantil. Buscan comunicar a través de imágenes y gráficas, educar un concepto básico de operaciones matemáticas, lenguaje básico, enseñar una acción o un valor moral, etc. A los niños que observen dicha cenefa a través de las imágenes, puedan sentir y entender de forma sencilla, directa y clara, mensajes que den seguridad y confianza en el espacio que se encuentren. La cenefa tiene un total de 6 escenas. Se debe realizar una sola historia en la cantidad de escenas solicitadas. Se debe crear el perfil psicológico y descripción de cada uno de los personajes previos al boceto que deben ser firmados y autorizados por el profesor de proyecto. Las escenas pueden ser continuas o discontinuas o fraccionadas. Aplicar mínimo hasta 3 encuadres fotográficos si el modelo de la cenefa es con escenas discontinuas. Si elige el modelo de escena continua, aplique en su composición el plano general. La cenefa está basado en la historia creada. Se establecerá un target para este proyecto, niños o niñas entre las edades de 3 a 6 años. El docente de proyecto debe aprobar el target del proyecto de cada alumno. 2. Indicaciones técnicas para el diseño de la cenefa. Figura 1. Esquema de la cenefa. Medida del arte de la cenefa sin passepartout, 120 centímetros por 22 centímetros. Medida de la cenefa con el primer passepartout, 128 centímetros por 28 centímetros. Medida de la cenefa con el segundo passepartout, 136 cm por 38 centímetros. Dimensiones del arte final. Tipos de escenas. Modelo A. Escenas continuas. Fondo continuo 20 centímetros por 18 centímetros. En cada escena. Medidas de la zona de textura o motivo, 120 centímetros por 2 centímetros, arriba y abajo. Medida de la escena con textura, 120 centímetros por 22 centímetros. Ejemplo figura 2, escena continua, fondo continuo. Esquema con dimensiones de cenefa de modelo escena continua. Modelo B. Medida escena discontinua, fondos independientes, 17.673 centímetros por 18 centímetros. En cada escena. Medida de medianil entre escenas 5 centímetros cada uno. Medida de margen izquierdo y derecho 2.5 centímetros cada uno. Medidas de la zona de textura o motivo 120 centímetros por 2 centímetros. Arriba y abajo. Medida de la escena con textura 120 centímetros por 22 centímetros. Esquema con dimensiones de cenefa modelo, escena discontinua.